Muy buenos días. Vamos a comenzar con la primera mesa de este seminario de análisis de las elecciones de 2015. Nos hacen el gran favor de participar hoy el doctor, voy a empezar de mi izquierda hacia mi derecha, va a empezar el doctor Isaac Cisneros, que actualmente se desempeña como asesor en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Aquí a mi derecha está el doctor Benjamín Temkin, profesor investigador de Flaxo, México. Y a continuación nos acompaña Francisco Abundis de Parametría y un servidor, Rodrigo Salazar, también profesor investigador de Flaxo, México. Sin más, vamos a comenzar. Por favor, Isaac Cisneros. Un par de reglas. Somos 4. Si les parece, les aviso cuando sean 15 minutos de intervención. Les aviso y ahí ustedes, ahí terminarán al máximo 5, para no abusar de la paciencia. Ahí estamos. Dicho esto, ahora sí, yo voy a ser moderador, es horrible. Yo voy a estar aquí tomando el tiempo. Ok, ¿cómo le hago para moverle? Mejor nos cambiamos. Sí, y cambias el nombre. Y cambia los cestos. Y así vamos haciendo. Estás con todo. Perfecto. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer la invitación amable del doctor Rodrigo Salazar a este seminario. Igualmente saludo al profesor Benjamín Temkin y a Paco Abundis. De lo que voy a hablar hoy es sobre el voto nulo de 2015, compararlo con las elecciones intermedias previas y señalar si hubo un voto de protesta en esas elecciones o no lo hubo. En principio, ¿cómo define la ley al voto nulo? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, señala que son votos nulos aquellos que un elector marca, o más bien no marca, ningún partido político en la boleta, es decir, que deja el voto en blanco. Esa es una primera característica. Y la segunda es cuando el elector marca 2 emblemas de partidos políticos sin que exista coalición en ellos. Esto es considerado como un voto nulo. Igualmente se señala en el artículo 15 que para la asignación de diputados de representación proporcional, el voto nulo no es contabilizado como... los votos nulos son contabilizados o no se utilizan para la asignación de los diputados como representación proporcional. Esto servirá después para un argumento que estuvo presente en la elección de 2015. En esta elección 2015 se revivió algo muy interesante que fue la discusión de 2009. En 2009 hubo, a manera de simplificación, 2 posturas, una a favor y otra en contra. La que estaba a favor señalaba que un alto número de votos nulos podría simbrar a la clase política y el objetivo era mandarles un mensaje de su pérdida de legitimidad en general a los partidos políticos y a la clase política. Ese era como el argumento fundamental de aquellos que estaban a favor. Y de los que estaban en contra de la propuesta, en principio señalaban que el voto nulo no tenía una repercusión legalmente en la conformación de los órganos de gobierno y además no tenía una consecuencia en el financiamiento a los partidos políticos, en las prerrogativas, etcétera. Es decir, no había propiamente una consecuencia legal en cuanto a los electores que anularan su voto. Este argumento fue utilizado y fue el argumento que tuvo más énfasis respecto a los que estuvieron en contra de la propuesta. De ahí que hubo dos posturas en esta elección. Una, la que señaló como forma de protesta el voto nulo, una manera de protestar respecto al desempeño propiamente de los partidos políticos, y la otra fue el voto de castigo, que enfatizó fundamentalmente el votar por un partido diferente al que ostentaba el cargo en ese momento, y diferentes
personas, articulistas académicos se posicionaron en las diferentes perspectivas. En voto nulo, Denis Dresser, José Antonio Crespo. En el voto de castigo, Javier Aparicio, Roberto Duque, etcétera, fueron algunos de los académicos que estuvieron en esta discusión y que, bueno, a manera de simplificación se centraron en esta voto nulo versus voto de castigo para castigar el desempeño de los gobernantes. Algunas diferencias importantes con respecto a 2009 es que, uno, en esta elección no hubo promoción del voto nulo en las calles, y esto me parece importante, ni talleres para enseñar a la gente cómo anular el voto. En 2009 se formaron aproximadamente más de 40 organizaciones en diferentes estados del país, específicamente en 20 entidades, y se formó de hecho una Asamblea Nacional Ciudadana, donde se reunían constantemente para discutir el tema, y de hecho asignaron una agenda que señalaba la democracia participativa, la reducción del financiamiento de los partidos políticos y las candidaturas independientes. En esta elección, si bien hubo un debate intenso respecto a la propuesta, no ocurrió lo que pasó en 2009 respecto a esta organización más de tipo asamblea que promovía la anulación del voto. Bueno, ahora sí paso a la pregunta que da pie a esta presentación, es si existió un voto nulo sistemático de protesta a nivel estatal en 2015. Para esto, bueno, las teorías del voto nulo que señalan. En principio hay tres perspectivas. La primera es la institucional, la segunda es la política y la tercera es la socioeconómica. La institucional señala que el diseño institucional específicamente tiene un impacto en el voto nulo y se argumentan se señalan variables como el voto obligatorio, la complejidad de la boleta y del acto electoral, la existencia de listas abiertas o cerradas, entre otras variables. Desde la perspectiva política se señala que el voto nulo no es un acto aislado o producto del error, sino que es un hecho lógico, políticamente lógico, la gente va y protesta. Y bueno, algunas variables pueden ser la competencia partidista, lo cerrado de las elecciones, la insatisfacción con el desempeño de las instituciones, con la democracia y la clase política. Estos son fundamentalmente hallazgos a nivel individual, y también la politización y la violencia. Respecto a la última perspectiva, la perspectiva socioeconómica señala que la estructura socioeconómica tiene un impacto importante en el voto nulo. La urbanización, la escolaridad tienen una asociación negativa en general, al igual que el analfabetismo, la condición de migrante, y se señala específicamente que la escolaridad puede ser una variable que nos puede enseñar o dar muestras si en esa elección hubo un voto nulo de protesta o no lo hubo. Cuando se encuentra que generalmente la asociación es que a mayor escolaridad, menos voto nulo. Ese es el hallazgo regular. Cuando ocurre lo contrario, generalmente se está frente a un voto nulo de protesta, es decir, cuando hay una asociación positiva, más escolaridad, más voto nulo. Y propiamente, para evaluar esto, lo que utilicé fue justamente la escolaridad como la variable fundamental, que ahorita mencionaré cómo la operacionalicé. Bueno, datos breves, que en estas elecciones la participación se incrementó a 47% con respecto a las elecciones intermedias previas. Y bueno, en respecto al voto nulo, a diferencia de otras de las elecciones de la elección de 2009 y de 2012, el voto nulo disminuyó, pasó a 4.88%, son datos del PREP, del INE. Y bueno, se nota una disminución, aunque supera la línea. La línea roja es el promedio del 97 a 2015. De cualquier manera se ve que hubo una disminución con respecto a 2009 del porcentaje de voto nulo. Eso es a nivel nacional. Por estado, encontramos que hubo estados que superaron la media nacional, 16 estados, entre ellos Baja California, el Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca, son 16 en total, y el resto fueron estados que estuvieron por debajo de la media nacional, que entre ellos Yucatán, Colima, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Coahuila. Ahorita veremos exactamente por qué. En comparación con el 2009, 3 estados tuvieron
más voto nulo que en 2009, mientras que 17 estados tuvieron menos voto nulo que en 2009. El que tuvo menos voto nulo que en 2009 fue el Distrito Federal, mientras que el que tuvo más voto nulo en 2015, con respecto al 2009 fue Guerrero. En total fueron 13 y 17, y los dos de en medio, Guanajuato y Durango, tuvieron el mismo nivel de voto nulo que en las elecciones de 2009. Bueno, respecto a la relación entre el voto nulo y la escolaridad, lo que utilicé fue una medida de rezago social que utiliza Coneval, que es una medida muy reciente de 2014. El rezago educativo, son tres cosas. Si el elector tiene entre 3 a 15 años y no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a ningún centro de educación formal, tiene 16 años o más y nació antes de 1982 y no cuenta con educación primaria, y tiene 16 años o más, nació a partir del 82 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria, que en este caso es secundaria. Entonces, esa fue la medida que utilicé como medida de escolaridad. Y bueno, en las correlaciones se observa que, por ejemplo, el voto nulo de 2009 claramente muestra un signo de protesta, que eso ya ha sido señalado en otras investigaciones, y de hecho yo lo he señalado en otras investigaciones, que en 2009 un voto nulo de protesta, donde aumentó el rezago educativo, disminuyó el voto nulo. A diferencia de las otras elecciones, desde 2000 a 2006 se muestra esta relación positiva, en 2012 también, y en 2015 vuelve a ser esta relación positiva, donde hay un aumento del rezago educativo y hay un aumento del voto nulo. Es decir, esto podría dar un indicio de que no hubo un voto nulo de protesta en estas elecciones, a diferencia de la elección intermedia de 2009. Para evaluar esto más sistemáticamente, hice un modelo de regresión lineal múltiple, introduje diferentes variables que están presentes en la literatura previa, y bueno, las variables significativas fueron el rezago educativo, las viviendas con computadora, el porcentaje de mujeres en el estado, el porcentaje de jóvenes, el número efectivo de partidos electorales, con respecto al partido que gobierna en el estado, el PRD y el Partido Verde en esos estados tuvieron un aumento del voto nulo con respecto al PRI, y las elecciones con gobernador, y bueno, se utiliza de controles el voto nulo anterior y la abstención anterior. Para ilustrar mejor este modelo, está la gráfica. Lo que muestra la gráfica es que en principio el rezago educativo tuvo una asociación positiva con el voto nulo. A mayor rezago educativo, más voto nulo. Esto nos indicaría que no hubo un voto nulo de protesta. Además de esto, las viviendas con computadora tuvieron una asociación positiva con el voto nulo, donde el porcentaje de viviendas a nivel estatal con computadora aumentó, digamos, el porcentaje de voto nulo. El porcentaje de mujeres, curiosamente, también aumenta el porcentaje de voto nulo, y esto ha sido encontrado también en otras elecciones, digamos. Este sería un hallazgo ahí para seguir evaluando respecto al comportamiento. Bueno, esto es a nivel estatal, pero cómo esta variable tiene un efecto en el voto nulo. Otra variable importante fue los jóvenes, tuvo una asociación positiva, donde gobierna el PRD y donde gobernó el Partido Verde Ecologista en comparación con el PRI, en contraste con el PRI, también tuvieron una asociación positiva. Donde hubo elección concurrente, hubo una relación negativa, es decir, disminuyó el voto nulo, en donde hubo elección concurrente de gobernador, fundamentalmente. Y digamos, el hallazgo fundamental aquí es mostrar que el rezago educativo, que viene a ser la escolaridad, muestra que el comportamiento a nivel estatal de la relación entre voto nulo y escolaridad volvió al mismo cauce. Lo que se puede señalar de esto es que no hubo un voto nulo de protesta sistemático en 2015, como sí lo hubo en la elección intermedia previa de 2009. Solamente algunas conclusiones. Señalar que a diferencia de 2009, el voto nulo en 2015 no fue sistemáticamente de protesta, como lo señalé. La relación repitió la tendencia de años previos, del 97 al 2006 y de 2012. El voto nulo nacional en 2015 disminuyó con respecto a 2009 y 2012. Acorde con lo que establece la teoría del voto nulo desde la perspectiva socioeconómica, en 2015 a mayor rezago educativo a nivel estatal hubo un mayor porcentaje de voto nulo.
reafirmando la inexistencia de un voto de protesta. Y bueno, que al contrastar los resultados con 2009, se encontró que en 17 estados disminuyó el voto nulo y solo en 13 aumentó con respecto a esta elección. Y señalar que además del rezago educativo, algunas determinantes importantes fueron las viviendas con computadoras, el porcentaje de mujeres y la presencia de jóvenes y la existencia de elecciones concurrentes como determinantes importantes del voto nulo a nivel estatal en 2015. Este es, digamos, el panorama a nivel estatal. Estaría interesante hacer un análisis sistemático a nivel municipal para ver cómo se comportó el porcentaje, ir más a detalle respecto al porcentaje de voto nulo, pero bueno, esto da pie a decir y a señalar que sí no hubo un voto de protesta como se esperaba o como lo esperaban algunos en la elección de 2015. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Entonces ahora le vamos a pedir al doctor Benjamín Temkin que nos haga el favor de presentar su exposición. ¿Me sirve ahí? Y abrimos. ¿Dónde está? Está acá abajo. Ahí está arriba. Ok, ¿dónde está para compartirlo acá? Abajo. Presentación, aquí. Ok. Bueno, pues, gracias a los participantes, de Rodrigo, el organizador, y a quienes han venido a escucharnos. Tengo que empezar con una introducción diciendo que utilizamos para este trabajo una encuesta preelectoral que nos hizo el favor de hacerla y pasarnos los datos Francisco Bondes de Parametría, lo cual agradezco mucho. No es la primera vez y espero no la última. Y bueno, se trata de una encuesta preelectoral que se realizó a finales de mayo de 2015. De hecho, en los últimos días que era posible hacer esa encuesta. Y como todas las encuestas preelectorales o postelectorales, hay problemas porque, por ejemplo, la participación o la gente que dice que va a votar en este tipo de encuestas o que ya votó cuando la haces postelectoral, siempre es bastante mayor que la proporción de gentes que realmente votaron. Hay como un sobre reporte de esto. Y por tanto, bueno, pues aquí nos concentramos más bien en las tendencias, sabiendo que los números son exagerados de participación. Otra cuestión de introducción es que para mí este estudio comprueba de nuevo que más allá de las fórmulas de regresión y las aplicaciones de regresiones lineales y demás, que también aquí las vamos a presentar, las estadísticas descriptivas son muy interesantes y proveen de mucha información que de otra manera no obtendríamos. Y entonces se puede considerar esto para el diálogo interno, aquí las discusiones internas que tenemos aquí en Flaxo. Hay veces, yo creo que los cruces y corridas que hay veces se les describe de manera un poco... Asociaciones Vivaria. Minimizándolas, bueno, yo digo que tienen muchas ventajas, no solo para la consultoría, partidos y gobiernos. Cuando vean la regresión van a decirme qué partido o qué gobierno le interesaría ver la regresión y entender de ahí cómo comportarse en una elección. En cambio, las descriptivas son mucho más poderosas para ese propósito, ¿no? Pero bueno, empecemos. Lo que queremos saber es cuáles son los factores asociados a la probabilidad de abstenerse a votar en México en el 2015. Se utilizó la encuesta de parametría, el apoyo estadístico me lo ha dado Jorge, que está aquí, a quien le agradezco mucho. Primero que todo, la variable dependiente es la intención de voto. La pregunta era que si va usted a votar en la elección para diputado federal, y se les pidió usar una escala de 10 puntos para mostrar la probabilidad.
Nosotros usamos esa forma continua para el modelo de regresión lineal que vamos a presentar al final, pero también lo recodificamos como una variable dummy para realizar un modelo logístico y también para toda la estadística descriptiva. Es decir, lo que preguntamos es la probabilidad del voto menor o igual al 50%. ¿Quién tiene una probabilidad de voto o señala que probablemente va a votar o que probablemente no va a votar como posibilidades excluyentes, ¿no? Entonces tenemos 0 y 1. Ok. Respecto a las variables sociodemográficas, el sexo no resultó significativo y por tanto no hay diferencias entre hombres y mujeres en términos de su propensión a votar declarada en la encuesta. La edad, pues confirma algo que ya conocemos de la literatura. A mayor edad, menor probabilidad de abstenerse. Todo lo que voy a decir ahora lo voy a decir en términos de la probabilidad de abstenerse, no de la probabilidad de participar. ¿Ok? Entonces hay menor probabilidad de abstenerse. La ocupación es interesante porque estudiantes, profesionistas independientes y desempleados forman el grupo con mayor tendencia a la abstención. Jubilados, campesinos y trabajadores del gobierno son los más propensos a votar. Los números específicos no voy a repetirlos porque los tienen en la gráfica. La clase social autorreportada también resulta significativa. El abstencionismo aumenta en las clases medias en comparación con los extremos. Si la clase más alta declara que no se va a abstener, la clase más baja declara que no se va a abstener, es decir, que va a participar. Es en las clases medias donde hay una tendencia mayor al abstencionismo. El ingreso, simplemente para decir que no sale significativo para nada y para reiterar el problema de usar el ingreso para estas encuestas de opinión, porque la verdad que aquí ni sale significativo, reduce el número de observaciones de manera importante y resulta menos significativo que la clase autorreportada. Y por tanto, yo, si me van a obligar, yo usaría la clase autorreportada y no el ingreso para propósitos de tratar de predecir la participación o la no participación. Sí hay una diferencia significativa entre el tipo de población urbana, mixta o rural. Existe una mayor tendencia al abstencionismo entre los individuos de comunidades urbanas y de participar más en el voto entre las comunidades rurales. La escolaridad, otra vez, existe una mayor tendencia al abstencionismo entre los más escolarizados. Por cierto, muchas de estas relaciones las probamos también para el voto nulo, del que habló Isaac, y es muy parecido. Casi todo lo que decimos aquí se aplica también para el voto nulo. El uso del Internet. Esto es muy interesante. Por ejemplo, el uso del Internet en la regresión no sale nunca significativo. ¿Por qué? Porque es producto de la escolaridad. Pero yo creo que un partido político va a estar muy interesado en saber qué le conviene o no le conviene hacer propaganda a través del Internet o de otra forma, dependiendo de las tendencias de voto de quien usa Internet y de quien no usa Internet. En este caso, el uso de Internet lleva a menor probabilidad de votar o mayor probabilidad de abstenerse. Está relacionado, al parecer, con una visión más crítica. Y ahora entramos en variables que son más de tipo actitudinal. Tenemos aprobación a los partidos. Lo que hice aquí es sumatorias, es decir, la encuesta que realizó Parametría tenía una relación de si conoces al partido y luego si te gusta el partido, ¿no? Cada uno de los partidos. Yo hice una sumatoria. Lo que tenemos aquí es un promedio de si les gusta o no les gustan los partidos políticos. Incluye también, por supuesto, que alguna gente va a contestar que le gusta mucho su propio partido, pero no le gustan el resto, etc. Pero esto es el promedio de esa sumatoria. La variable va desde 0 hasta 4 y aquí se usa siendo continua ¿cómo se dice? La diferencia de medias. Y tenemos que la aprobación respecto a los partidos es significativamente menor entre los abstencionistas.
ustedes pueden ver las calificaciones diferentes entre los que tienen menos probabilidad de votar y los que tienen más probabilidad de votar. La identificación partidista confirma de nuevo que los no identificados son más propensos a abstenerse que los identificados. Quienes están identificados tienden más a ir a votar. Y aquí tenemos la identificación por partidos. Tenemos que la identificación con los tres principales partidos aumenta la intención del voto. Si se dan cuenta, un 91%, casi 92% de los panistas dicen que van a votar, un 96%. Se dan cuenta de los números tan enormes, ¿verdad? Obviamente la abstención fue mucho más grande que esto, pero esto es lo que reportan ellos que van a hacer. Entonces, lo que llama la atención es que una vez que uno llega a los partidos más chicos, empieza a bajar el número de gente que dice que seguramente va a ir a votar. Su proporción es más alta que 50%, y Morena está ahí en los límites, y ya cuando vamos a los partidos chicos, bueno, eso no los tomamos en cuenta porque tienen Ns muy pequeñas, pero los no identificados, como podemos ver, otra vez, pues claramente están digamos, menos propensos a votar. Hicimos una sumatoria de la percepción de imparcialidad de diversas instituciones en el proceso electoral. Es decir, aquí hay un rango de 0 a 9 de una medida que agrega las percepciones de imparcialidad en las elecciones del presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, la televisión, la radio, o sea, todo el mundo. Y entonces vemos en qué medida cree la gente que esas instituciones son imparciales. Aquí va de 0 a 9, como pueden observar, esos que tienen una probabilidad menor de votar tienen también una visión de menor imparcialidad, o sea, de mayor parcialidad por parte de las instituciones. La aprobación de las instituciones es significativamente menor entre los menos propensos a participar. Y lo hicimos para el INE en particular, y se repite esto, es bastante fuerte. Entre los que tienen menos probabilidad de votar, un 61%, entre los que tienen más probabilidad de votar, un 71% creen que el INE es imparcial en esas elecciones. Tenemos una para aprobación de las instituciones gubernamentales. Está en un rango de 0 a 6. Aquí es bien interesante, es bastante fuerte. Entre los que menos votan es 1.2 la calificación media, entre los que más votan es casi 3% la calificación media. La aprobación de las instituciones gubernamentales es significativamente menor entre los abstencionistas, y aquí se preguntó por toda una serie de instituciones gubernamentales. Y luego tenemos la aprobación de las instituciones electorales, que incluye ahora sí también al Tribunal Electoral, y podemos ver otra vez una diferencia significativa. La aprobación de las instituciones electorales también es significativamente menor entre los abstencionistas. El entusiasmo por las elecciones refleja lo mismo. Se les pregunta en qué medida estás entusiasmado porque vienen las elecciones. El entusiasmo por las elecciones es significativamente menor entre los abstencionistas que entre los que sí tienen la propensión a votar. El conocimiento político, esto es una semana o algo así antes de la elección, se les pregunta si saben cuándo son las elecciones. Y otra vez, entre los que tienen menor probabilidad de votar, hay menos conocimiento, significativamente, casi la mitad, de los que sí tienen la propensión a votar. El conocimiento político es significativamente menor en el grupo de abstencionistas. La evaluación de la seguridad, la misma dirección. Entre peor sea la percepción de la seguridad, menos van a estar propensos a votar. La evaluación de la economía nacional, la misma dirección. La percepción de que la economía nacional ha mejorado es significativamente menor entre los abstencionistas. Lo mismo es cierto de su economía personal, de los votantes.
es significativamente menor entre los abstencionistas. La evaluación del gobierno federal, estatal y municipal, los tres en la misma dirección, en que la evaluación del desempeño es significativamente menor entre los que reportan baja intención de voto. Y ahora, con todos esos datos, hicimos un modelo, el cual controla por el resto de las variables, obviamente, y estamos viendo los determinantes de la probabilidad de votar, aquí en este caso es de votar en las elecciones. Como podemos apreciar, las que resultan significativas son las de edad y las, muy importantemente, ¿cómo se dice? Las actitudinales. Todas las que tienen que ver con entusiasmo por las elecciones, conocimiento político, identificación partidista, confianza en las instituciones y aprobación de los partidos. Y hay ciertas cosas significativas en términos de el profesionista independiente, el estudiante y el campesino o jornalero, si no me equivoco, creo que no me equivoco, que resulta significativo para el hecho de si tienen propensión a votar o su contrario, por supuesto, que no tengan la propensión a votar. Hicimos también un modelo logístico en el que ya se usan dummies, es decir, aquí, perdón, en el anterior, ya me revolví, un segundo. Esta es la dummy, perdón, el anterior es la dummy, claro, y sí. Y es usando las continuas, se obtiene ¿cómo se dice? Un resultado parecido, pero lo que nos interesaba de aquí era, bueno, aquí explicamos, en el modelo de regresión lineal los coeficientes de los grupos de edad están calculados utilizando como categoría de referencia al grupo más joven, es decir, los resultados son significativos en comparación con lo que hacen los jóvenes. Lo mismo es cierto para la población urbana y rural, en la cual se compara con la mixta, y en el modelo logístico se conserva lo mismo que lo anterior, solo que para tipos de ocupación se agrega otra categoría de comparación, los empresarios. Bueno, de esto calculamos la fuerza o la potencia de los efectos marginales de aquellas variables que son significativas en el modelo. Es decir, esto calcula en qué medida pasar de una situación a la otra conlleva un cambio de probabilidad en la tendencia a votar, en el paso de tener propensión alta a votar a baja a votar, o al revés. Y la más potente de todas resulta la aprobación de los partidos, que influyen un 20% casi. Se reportan los efectos marginales de las tres variables que fueron significativas. De todas, las que más impacto tienen sobre la probabilidad de votar es la aprobación a los partidos políticos. De esto, la conclusión que puedo yo obtener es que las variables actitudinales tienen impacto muy fundamental en el comportamiento electoral de los ciudadanos, y en particular en la decisión de votar o no votar, y creo que ignorar las variables actitudinales constituye pues un error en los estudios electorales. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien. Pues ahora nos vamos a cambiar tú y yo, ¿vale? Vamos para que no haya una confusión de identidad. Ok, bueno, muchísimas gracias. Yo ahora les voy a platicar, pero no puedo usar aquí mi cronómetro, lo voy a usar aquí. ¿Qué es que le vas a hacer? Sí, bueno, va a sonar, como yo no me temo ser grosero conmigo, va a sonar estruendosamente cuando se cumplan 15 minutos, y ahora tengo que hacer. Bueno, yo voy a hablar
¿Quieres que quite esto? Sí, ya está. Sobre el voto de castigo en las elecciones de 2015, un tema que en particular me estuvo haciendo bastante ruido, precisamente durante el debate sobre el voto nula, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama. Keynote. Disculpen ustedes. Tengo cero multitasking. Ok, entonces, ahora sí. Perfecto. Bueno, la idea es esta. Miren, la cuestión es esta, o el argumento es, de hecho, sí hubo en la elección de 2015 una cierta forma de voto de castigo, más bien bastante, de una magnitud, el voto de castigo fue de una magnitud bastante considerable, al parecer, y aún así el PRI le fue más que bien, a pesar de que, como se sabe, pues, la evaluación del presidente fue, o ha sido desde hace algunos años, más bien bajita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo? Pues eso es de lo que vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, me hago aquí la referencia a un debate que se dio en las columnas de opinión, que fue muy interesante para quienes escriben las columnas de opinión y para algunos que las leen. Fue un debate, pues, que se dio entre esa gente con mucha intensidad, ¿verdad? Ya lo expuso Isaac, no me detengo, pero lo interesante es que se propuso como una alternativa: o ejerces voto de castigo o ejerces voto nulo, ¿verdad? Esa era la idea. Y así se plantearon las cosas. Yo modestamente también participé en ese debate, me puse a la altura de que escriben columnas de opinión, ¿verdad? Entonces ahí más o menos hice mi esfuerzo. Yo en lo personal, pues, me parece que la postura del voto nulo reposa en una contradicción aberrante, por un lado, en ideas que no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y por el otro lado, en una expectativa infundada sobre las consecuencias de las acciones. Modestamente pienso eso, pues se los platico, ¿verdad? Pero esta es la expresión de una intelectual muy destacada cuando se le decía, pues es que la forma de propiciar un cambio en el comportamiento de los gobernantes es con el voto de castigo, y este intelectual decía, pues ¿a quién voy a premiar? ¿Verdad? Esa es la idea. O sea, el voto de castigo como contrapuesto a anular, pues es votar por alguien, ¿verdad? Y ella decía, pues ¿a quién voy a premiar? Me parecía como una idea muy interesante, porque claro, quienes proponen el voto nulo, pues no van a votar por el gobierno, ¿verdad? Obviamente. Y lo que pasa con ellos es que se rehúsan a votar por cualquier partido de la oposición, ¿no? Y es un poco esta perspectiva, pues nadie merece mi voto, ¿verdad? Eso es lo que refleja esta frase de esta intelectual muy destacada, ¿verdad? Resultados electorales, ¿verdad? Todos lo saben, el PRI ganó. Esta gráfica es con los 300 distritos electorales. En el eje de las X es un indicador de la fuerza del PRI en las elecciones, en las 3 elecciones federales que hay entre 2006 y 2012, ¿verdad? Cuando ese indicador sobre el eje horizontal es mayor que 0, yo espero que gane el PRI, y cuando es menor que 0, yo espero que, según la historia electoral, ¿verdad?, yo espero que pierda, ¿verdad? Entonces, como ven, los dos de 0, los que son abajo de 0 en la Y, y sobre las Y, es el porcentaje de votos que obtuvo el PRI como diferencia con respecto al más cercano competidor, ¿verdad? Lo mismo sobre el eje vertical, lo que sea mayor a 0 es que ganó el PRI, ¿no? Por eso, porque tiene
una diferencia positiva con respecto a su más cercano competidor. En cambio, los números negativos nos indican que perdió, o sea, su más cercano competidor sacó más votos que el PRI. Y vean ustedes, la capacidad de retención del PRI es impresionante, ¿verdad? De los distritos que, según la historia, uno esperaría que gane, pues perdió muy poquitos, ¿verdad? Y de hecho ganó varios de los distritos en los que, según la historia, se esperaría que perdiera el PRI. Eso hizo el PRI, ¿verdad? En estas elecciones de 2015 a nivel de los distritos, ¿ok? Y frente a esto, otro intelectual muy destacado que estaba a favor del voto nulo comentó: ahí tienen su voto de castigo, ¿verdad? Diciendo, cuando la gente vota, no está operando el mecanismo esperado del voto de castigo. Ese era lo que reflejaba este intelectual muy destacado. Pongo así, no porque me los esté inventando, esas dos personas existen y dijeron eso, pero es que me voy a burlar y siento feo. Ok, entonces mejor lo dejamos en el anonimato. Pero vamos a definir qué es el voto de castigo en un sentido técnico, ¿verdad? Sin esta cosa moral. Bueno, la culpa es de usar el término castigo, ¿verdad? Cuando uno se pone a castigar, y estás en plan de papá y de mamá, ¿verdad? Entonces no solo castigas, asignas premios. Entonces es un término tal vez que no se debería utilizar, pero en todo caso, técnicamente hablamos de votos de castigo cuando nos referimos a los votos que pierde el partido en el gobierno como consecuencia de un mal desempeño, ¿ok? De un mal desempeño, ¿a juicio de quién? Pues de cada elector, ¿verdad? Cada uno decide si juzga la situación del crimen o la economía, o si México ganó en el fútbol. Ojalá no juzguen eso, porque si nunca gana, no habría partido en el gobierno que gane si fuese por eso, ¿verdad? Pero cada uno fija qué entiende por buen o mal desempeño, ¿verdad? Entonces técnicamente eso es el voto de castigo. Entonces vamos a ver, igual que Benjamín, uso la encuesta que generosamente proporciona la empresa Parametría. Es una encuesta preelectoral. Bueno, a diferencia de las encuestas en casilla y de las postelectorales, hay una ventaja de la preelectoral con respecto a las de salida, que podemos platicar de abstencionismo, ¿verdad? Aunque esté bastante subestimado, pero podemos hablar de eso. Entonces vamos a ver, con base en esa encuesta, ¿qué podemos decir del voto de castigo? Bueno, primero, ¿cómo funciona el mecanismo del voto de castigo? ¿Por qué quienes lo promueven están en esa onda, verdad? ¿Por qué no dejan que quien quiera anular su voto, pues que lo anule si es su deseo y si es legal, verdad? Sobre todo, pues no pasa nada si alguien vaya a anular su voto. A ver, bueno, la idea del voto de castigo es que vincula el desempeño de los gobernantes con los intereses y los deseos de los gobernados. ¿Cómo funciona? Cuando yo uso el voto de castigo, observo el desempeño y en función de eso voto, ¿verdad? Me gusta el mole, compro el mole. No me gusta el mole, lo compro en otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? Cuando mi voto funciona así, pues la permanencia del partido en el poder depende del voto, ¿no? Piensen, por ejemplo, el voto partidista, la gente que siempre vota por el mismo partido, ¿verdad? Yo viví muchos años en Benito Juárez. Ahí en Benito Juárez, el PAN presenta al perro como candidato y gana el perro, ¿eh? Así se pone, el voto partidista es así. Entonces, ¿cuál es el incentivo de los delegados, digamos, panistas, para atender problemas reales? Ninguno, ¿verdad? Gobiernen bien, gobiernan mal, se van a quedar, ahí están instalados, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Partido hegemónico en Benito Juárez. Lo que haga el PAN va a seguir gobernando, ¿ok? El voto de castigo no es así, ¿no? Depende del voto la permanencia en el poder, y a su vez el voto depende del desempeño. Por lo tanto, observando eso,
los gobernantes, anticipando su salida del poder, si no gobiernan como Dios manda, van a intentar gobernar de forma que sean después bien juzgados y votados, y su continuidad votada en elecciones competitivas. Este es el razonamiento de quienes invitamos a las personas a usar el voto de castigo, ¿verdad? Voto nulo es muy pequeño, a veces debates nomás para pelearse con intelectuales, pero, por ejemplo, frente al voto partidista, ¿ok? Que no tanto, ahorita van a ver. Ahora sí, voto de castigo en 2015. Es una valoración general de la gestión de Enrique Peña Nieto. Los que aprueban mucho o poco representan el 46.3% de los 1.183 personas que contestaron esta pregunta, ¿verdad? Es mayoría quienes desaprueban, 53.7% desaprueban o mucho o poco la gestión de Enrique Peña Nieto. Vean ustedes, por cada grupo, aquí nos dice, quienes declaraban intención de votar por el PRI. Entre los que aprueban la gestión del gobierno, 46%. Entre quienes la desaprueban, 5.4%. ¿Verdad? La media es 24% sobre el total. Entonces, pues cuando pasamos de aprobación a desaprobación, la intención de voto por el partido en el gobierno cae abismalmente, ¿verdad? Cae más de 40 puntos porcentuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo decir? Ahí tienen su voto de castigo, solo que ahora lo digo yo. O sea, eso está operando, ¿verdad? O sea, la gente es sensible a lo que observo, el voto de la gente sensible al desempeño en el gobierno. Sin embargo, aquí están los asegúnes. Uno, sobre todo el partidismo, ¿verdad? Si yo voy y le pregunto a la gente en Benito Juárez, oye, ¿cómo está gobernando el perro? Pues de maravilla, va a decir, porque son muy panistas. La identificación partidista también influye en el juicio que se hace sobre el gobierno en el poder, ¿verdad? Entonces, ese asunto hay que controlarlo de alguna forma. Entonces, bueno, aquí están los detalles del modelo de análisis que utilicé. Lo que me interesa, o lo que se buscó aquí, fue estimar el voto de castigo para tres grupos: los que se identifican con el PRI, ¿verdad? Los que se identifican aquí, bueno, hice algunas cosas de agrupar con el fin precisamente de tener grupos de mayor tamaño posible para hacer inferencias estadísticas válidas. Entonces, en un solo grupo están los que se identifican con cualquier partido de la oposición, ¿ok? Que son PRD, PAN, Morena, Verde, hay de esos, también de Alianza, Nueva Alianza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los que reportan que no se identifican con ningún partido, ¿ok? Entonces vamos a ver primero el castigo, ¿verdad? Para cada grupo, qué votos, controlando por ciertos factores socioeconómicos y por factores no observables correspondientes a los estados en los que reside cada entrevista. Entonces el castigo, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos grupos, controlando por estos factores, cuando se considera que el gobierno no está, bueno, cuando se evalúa mal el desempeño de este señor Peña Nieto? Los primeros dos nos indican la probabilidad de voto. Entre los priistas, en el primer caso, cuando se tiene la mejor evaluación de Peña Nieto, ¿ok? Vean ustedes, es casi certero el voto por el PRI, ¿vale? Cuando se tiene, en cambio, para los priistas, manteniendo lo demás constante, cuando los priistas deciden que, bueno, juzgan mal el gobierno de Peña Nieto, tienen la peor evaluación posible, pues vean cuánto cae la intención, la probabilidad de votar por el PRI, ¿verdad? Pues cae alrededor de 40%, ¿ok? Es decir, hay una reducción, ahí pueden ver a su derecha, de 60%, ¿verdad? En la probabilidad de votar por el PRI, cuando los priistas pasan de tener la mejor evaluación a tener la peor. Ese es el voto de castigo, ¿vale? Entre los priistas.
La magnitud del voto de castigo entre los no identificados y los que se identifican con la oposición, pues la magnitud de ese voto de castigo es menor, en parte porque no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de votar por el PRI no puede ser menor a 0. Entonces, por eso vemos que entre los no identificados, el voto de castigo tiene un efecto de una reducción de 30% y en la oposición de 20%. Entonces, los tres grupos responden a sus evaluaciones del gobierno. ¿Con qué? Pues reduciendo la probabilidad de voto por el partido en el gobierno. ¿Ok? Ahí está el castigo. Vamos a ver, y esto es lo importante, el premio, ¿verdad? Retomando esta expresión tan simpática de este intelectual, tan reconocida. Es decir, ya que se reduce esa probabilidad de voto por el PRI, cuando se reduce una probabilidad, otras probabilidades aumentan. Tengo 5 minutos más o menos. Ok, entonces rápidamente, premio. A ver, la primera gráfica me dice cuánto cambia la probabilidad de voto por la oposición, ¿verdad? ¿Cuándo se pasa de la peor opinión del gobierno de Peña Nieto a la mejor opinión? ¿Cuánto cambia la probabilidad de voto por la oposición? Es decir, los agrupé, ¿verdad? Cualquier partido de la oposición. ¿Ok? Y vean, y bueno, y la segunda gráfica, la que tienen a su derecha, es cuánto cambia la probabilidad de otra respuesta distinta. Esto incluye las respuestas: no voy a votar, voy a anular, ninguno, los odio a todos, etcétera, 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 ¿verdad? Es decir, son todas estas respuestas que tienen en común, pues, que no impactan en el resultado, ¿verdad? No son votos que van al PRI, por supuesto, porque se redujo esa probabilidad de votación, pero no son votos que abonan a cualquiera de sus competidores, ¿vale? Y vean ustedes qué hermoso, los únicos de estos grupos que cuando tienen una mala evaluación de la gestión son más propensos a votar por la oposición, son los priistas, ¿verdad? Los no identificados y la oposición. ¿Qué significa eso? El intervalo pasa por 0, ¿verdad? Es decir, yo no puedo decir que cambia la probabilidad de votar por la oposición entre esos dos grupos. Vean ustedes, para los que se identifican con la oposición y los que no están identificados, cuando la opinión de la gestión pasa de buena a mala, la probabilidad de voto por cualquier partido de la oposición no cambia, ¿verdad? ¿Qué sí cambia para esos grupos? La probabilidad de contestar ninguno, no voy a votar, voto nulo. Eso es lo que aumenta. Ahí lo pueden ver a su derecha, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué están haciendo. Ahora, por supuesto, el voto de castigo y que se dirige hacia la oposición entre los priistas, pues es el único, ¿verdad? En términos estadísticos es el único grupo que cuando pasa de una opinión buena a mala de la gestión, le otorgaría su voto preferentemente a los partidos de la oposición. Se darán cuenta que los priistas que tienen mala opinión del gobierno de Peña Nieto son muy poquitos, ¿verdad? Los que tienen mala opinión del gobierno de Peña Nieto son mayoritariamente los no identificados, y la oposición, bueno, pues estos cuates, ¿qué están haciendo? No votar por la oposición, ¿verdad? Entonces, esta es la particularidad del voto de castigo en la elección de 2015, ¿verdad? Cuando le dicen a la gente castiga al gobierno, pues ¿qué les puedo decir? La respuesta o la pregunta esta, pues ¿a quién voy a premiar? Pues se la hacen la intelectual destacada, el opositor típico y el independiente típico, ¿verdad? La gente sí castiga, pero al menos en la última elección no quiere premiar a nadie, ¿verdad? Ese es el asunto con esto. Podría uno decir, bueno, de esto nos va a hablar Paco,
en el último arrancón Morena como que despuntó, y uno podría decir, o parece ser, usted esta cosa de protesta jala el voto Morena, más o menos, vean ustedes, sobre todo la de la derecha, a mayor fuerza el PRD, el mismo indicador que utilicé del PRI, aquí está para el PRD en el eje horizontal, y en el vertical está también la proporción de votos que ganó, estos son absolutos, la proporción de votos de Morena. Es increíble el grado en que Morena creció a costa del PRD, ¿verdad? Entonces, si recogió votos de esta gente indignada o que, dada su mala opinión de la gestión, no habría sido más propensa a no votar por nadie, pues si recogió de esos fue mayoritariamente de perredistas, ¿verdad? No de los independientes, ¿no? Los independientes que tienen su sensibilidad o la sensibilidad de su juicio sobre la gestión tiende a ser más sensible, bueno, o mayor con respecto al desempeño observado, ¿verdad? No dicen yo soy priista de toda la vida, no voy a juzgar mal a mi presidente. Bueno, pues ¿qué les voy a decir? Si los de la oposición, si Morena sirvió para recuperar algunos de estos votos, fue fundamentalmente a costa del PRD. Es que vean ustedes, es muy notable, ¿verdad?, cómo la transferencia de los votos se está dando entre esos dos partidos, y además no solo fundamentalmente a costa del PRD, sino que fundamentalmente a costa, del PRD en el DF, como pueden ver con esos letritas que están ahí, ¿verdad? Entonces, en México existe descontento con el gobierno y su partido, y el descontento se expresa electoralmente, es decir, sí que hay voto de castigo, ¿verdad? Pero la forma en que se expresa ese voto de castigo es precisamente la forma en que afecto menos al partido del gobierno, ¿verdad? Si estamos compitiendo Benjamín y yo, ¿verdad?, en una elección, y los electores se enojan conmigo y ya no votan por mi partido, pues mis votos van a reducirse, pero si esos votos no se van para Benjamín, si no se van a ninguna parte, no voy a perder las elecciones, tengo un supermargen, ¿verdad? Vean, si pierdo 500 votos, ¿no?, y todos esos, y si pierdo 500 votos y ninguno de esos se va para mi competidor, yo puedo seguir en el poder, pero si de esos 500, 250 se van a Benjamín, ya perdí. Así funciona, ¿verdad? Entonces, si el descontento no pone en riesgo mi permanencia, no tengo ninguna razón en el mundo para gobernar mejor, porque ahí me voy a quedar en el poder. No, es aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dicho esto, pues ahora nos corresponde escuchar a Francisco Abundis. El cable de hacia el cáncer. Esta es investigación en curso. De hecho, este es como una entrega parcial de algo que estamos haciendo para un foro que en principio será en el INE por ahí de noviembre. El tema fundamental de lo que pasó en 2015 para propósitos de investigación, más allá de la lógica del lector, es qué está pasando con las mediciones preelectorales, qué está pasando en algunos casos con las encuestas de salida, asumiendo que las preelectorales tienen que estar en algún punto cerca del resultado final, y los retos que estamos teniendo, como, digamos, no necesariamente cómo lo estamos resolviendo, sino cómo los estamos abordando. Primero, bueno, hay un debate si las encuestas preelectorales se pueden ver como tienen carácter predictivo, ¿no? Digamos, en general, más allá de la discusión que tenemos, se espera que lo tengan, por lo menos en términos mediáticos. Digamos, esta es una discusión más académico, más de gremio, pero en realidad la prensa o buena parte de la sociedad espera que tengan este carácter predictivo. Cuando no sucede esto, bueno, tenemos varias explicaciones, ¿no? Tenemos que no son distintas, para sorpresa de algunos de los casos que les voy a poner, no son distintas
ni en México, ni en elecciones en Grecia, ni en elecciones en la Gran Bretaña. Prácticamente hay argumentos de social desirability, ¿no? Cuando hay una respuesta deseada del elector, que es una parte complementaria de esta, es la de la espiral del silencio, que se ha también documentado en algunas elecciones. El tema de la volatilidad siempre es un elemento. Digamos, para 2012 tenemos hasta 20 puntos registrados en encuestas de salida de gente que decide su voto en la urna. Esto varía mucho según el partido político, pero en general la preferencia por la oposición es mucho más alta que por partidos en el gobierno, sean estatales o sean presidenciales. El que es no necesariamente más difícil de documentar, sino porque para eso necesitamos más, a veces un panel o un seguimiento de encuesta de salida con la preelectoral, que es el voto oculto, que para el caso de México, creo que pues aquí el tema que les voy a poner, que es el de Nuevo León, pasa a ser todo un debate, ¿no? de qué pasó en Nuevo León. Y bueno, hay incluso quien ha argumentado que en países que tienen alguna propensión de gobiernos totalitarios es mucho más difícil registrar la preferencia electoral de manera libre. Estos son simplemente algunos ejemplos de lo que se ha dicho sobre algunas de estas mediciones. Digamos, la mala nueva, ¿no? De que no es tan nueva ni tan mala, es que esta percepción de que las preelectorales deben de tener este carácter predictivo es prácticamente genérico. No importa si lo publica un periódico de izquierda en la Gran Bretaña, si lo publica la BBC, si lo publica El País o si lo publica alguien de este lado. Ahí a la izquierda hay un buen artículo de Jacqueline Pechard, muy recomendable, ¿no? Que hace una comparación de qué pasa cuando las mediciones no son precisas en lugares como la Gran Bretaña y qué pasa en lugares como México, ¿no? Lo que ella argumenta básicamente es, hace una historia de qué pasó en la Gran Bretaña en la última elección y dice, bueno, pues venían las mediciones, decían que era un empate, como les voy a mostrar más adelante. En este empate entre laboristas y conservadores de alrededor de 34 puntos. Durante el día las encuestas de salida fueron reportando que había una sobreestimación de los laboristas y una subestimación de los conservadores. Al final del día todavía los laboristas estaban pataleando. Para la madrugada, cuando ya estaban las encuestas de salida, pues era claro que la diferencia era de cerca de 7 puntos y el número de asientos eran cerca de 100 curules. Para la madrugada del lunes, Miliband, el líder laborista, ya estaba renunciando, ¿no? Hace esa misma comparación con lo que sucede en México y bueno, pues dice, en México vienen las encuestas preelectorales, hay una sobreestimación de un partido como el PRI, hay un perdedor al cual tiene una diferencia de cerca de 8 puntos y ese partido perdedor o el que queda en tercer lugar no renuncia, simplemente le echa la culpa a las encuestas. Dice que son las encuestas las predictoras del comportamiento electoral y esa es la razón por la cual perdió. No por un error de estrategia, no por un error que sea atribuir al partido. Se me hace una historia, bueno, en fin, como en términos otra vez de lo que de la labor o del rol social que tienen, que se espera de estas mediciones y qué es lo que terminan dándonos, ¿no? Primero el caso británico, porque hay de hecho toda una comisión en investigación de estas diferencias. Como ven, el resultado oficial fue 37 para los conservadores, 30 para los laboristas, ¿no? Que eran las dos principales fuerzas en contienda. Ipsos Mori tenía un empate de 1 punto. You Government, que ha sido bastante, se ha destacado por su precisión recientemente, tenía un empate literal. Populus tenía arriba a los laboristas. The Guardian, digo, si se le atribuye alguna preferencia ideológica, es normal que tuviera arriba a los laboristas.
Si lo vemos en tendencia, ahora me regreso al tema israelí, este era básicamente el poll of polls, ¿no? Como verán, se asumía una disputa muy cerrada alrededor de los 34 puntos. Nuevamente, la diferencia fueron 7. Hay quien puede argumentar que esto está dentro de márgenes de error. El problema es que esto se convirtió en 100 asientos. Posibles explicaciones, bueno, digo, de las que dieron ellos allá. Estuve en una conferencia la semana pasada en Londres para ver un par de paneles de esto. Es probable que alguno de los conferencistas venga, que es el de Ipsos Mori. Es ya como un dicho en la Gran Bretaña decir que no es que los conservadores ganen, sino que los laboristas pierden, ¿no? Que es una primera explicación de participación y básicamente atribuible a los jóvenes, ¿no? En términos de precisión, la explicación tiene que ver, que podría pasar con el caso de México en las intermedias o incluso en las elecciones federales, que realmente nadie tiene mediciones por distrito, ¿no? Es decir, que por un tema básicamente presupuestal, para tener precisión en estas elecciones, es muy difícil dar un estimado con agregados, ¿no? Y que, digamos, si se reclama precisión al método, deberemos de tener mediciones por distrito. Y nuevamente los mismos argumentos, ¿no? Hubo un tema de volatilidad en algún porcentaje, hubo voto oculto, un efecto de social desirability, y bueno, en todas estas explicaciones en realidad nunca se asume el error muestral como tal o el error de diseño, ¿no? El caso de Israel tuvo sus problemas también, como verán ahí, a lo mejor esto no lo puede explicar mejor Benny, ¿no? El Likud estuvo subestimado en la mayor parte de estas mediciones, no por poco, ¿no? Resultó entre las dos primeras fuerzas electorales, el laborista y el Likud, pues se ve claramente, pero sobre todo una subestimación del Likud, alrededor de 10 puntos, 9 puntos, ¿no? Otros ejemplos, la elección griega, que este no es el tema más, digamos, delicado o más cuestionado. El más delicado fue el del referéndum. Si revisaron lo que estaba pasando en los medios sobre, digamos, si se seguía un plan autónomo de Syriza o si se iba con la propuesta del Fondo Monetario Internacional. En principio las mediciones estaban empatadas y acabó 60-40. ¿No? Pero digamos, estoy hablando de mediciones del viernes o del sábado, porque ellos sí pueden publicar todos los días, ¿no? Otro caso es el referéndum escocés, que oficialmente quedó en 10 puntos de diferencia, y como verán ahí, pues hay datos como el del Sunday Telegraph, YouGovernment, que de hecho tienen el resultado invertido, TNS, ¿no? Aquí parte de la explicación es que algunas de estas mediciones en estos países ya se están haciendo por panel de internet, y la mayor parte de los errores estuvo en los estudios de panel, a diferencia en este caso de las telefónicas, que como tienen cobertura casi de 100%, sí les da para tener un universo, ¿no? El caso de Brasil, que otra vez aquí no está el más emblemático es el de la primera vuelta. En la primera vuelta hubo incluso programas o suplementos especializados, uno de The Guardian, que decía que Marina Silva podría ser la primera presidenta verde, ¿no? Le estoy hablando del viernes. Marina Silva se fue a tercer lugar, ni siquiera pasó a la segunda vuelta, ¿no? En fin, digo, son como los más emblemáticos, y a eso me refería con esta idea de, parece que aquí mal de muchos, consuelo ¿no? de lo que nos está pasando. Esta es la más emblemática reciente, digamos, de las federales, que es 2012. Digo, creo que ya repetir la discusión que se dio sobre la sobreestimación y esto cómo poder explicar el triunfo del PRI, o por lo menos cómo se subió la izquierda en esa explicación, es parte de la historia de esto, ¿no? Pero esto ya literalmente pasa a ser lo de menos, ¿no? Porque y bueno, esta es la discusión, ¿no?
Esto pasa a ser lo de menos porque ya estamos en otra discusión, que es la de los independientes, la de las cuartas fuerzas electorales y eso cómo nos está afectando tanto las mediciones preelectorales como algo que no habíamos visto, que se los explico ahora, que son voto oculto en el exit poll, que eso, digamos, en términos de experiencia lo habíamos visto solamente en Yucatán, ¿no? Que de hecho es un lugar bastante común para que suceda, pero en estados como Nuevo León la vez que nunca nos había pasado nada así, ¿no? Pero vamos a las explicaciones. Esta es la elección federal, no tuvo mayor problema, en general todas las mediciones, hubo una sobreestimación del PRI al principio, se ve claramente la caída, hubo también sobreestimación del PAN. Al final, las últimas mediciones ya registran esta caída del PRI sobre los 29, 30 puntos y no todo el mundo registra la de Acción Nacional, pero digamos, en general todos los números aquí están dentro del margen de error. El PRD en general estuvo bien estimado en las preelectorales. Todo lo que les estoy mostrando, como verán, es un poll of polls, son de diferentes firmas quienes estuvimos publicando, Reforma, el Universal, nosotros con el Financiero, BGC, Consulta. Aquí el debate que teníamos, que no es menor, era qué iba a pasar con Morena y con el Verde. Varios llegamos a registrar un Verde hasta en 10, 11 puntos. Claramente algunos registramos su caída de 7, que fue donde quedó. Y bueno, el tema de Morena era otro, digamos, las preguntas de esta elección, como digo, si recuerdan, era, ¿va a tener el PRI y sus aliados la mayoría en la Cámara o no? La pregunta de esta gráfica y la del PRD es quién va a ser el líder en la izquierda, y si más allá de quién iba a pasar para tener registro. Y digamos, otra que es relevante, yo creo, para el 2016 y para el 18, es la fuerza de Morena, si va a estar por arriba o por debajo del Verde. Como verán, al final todas las mediciones se fueron ajustando. Aquí no hay debate, ¿no? Digamos, si fueran las mediciones evaluadas como fueron evaluadas en el 2012, en realidad no tendríamos tema, ¿no?, que discutir. Me remito al tema al que se refirió ya Beni y Rodrigo en alguna parte, de lo complicado que es hacer modelos de votante probable para mejores estimaciones con preguntas de encuesta. Es complicado, siempre estamos sobreestimando la participación, casi siempre la predisposición a participar anda sobre 80 puntos, ¿no? Entonces casi siempre para modelar nosotros creemos que es mejor ir a los históricos. 47 de participación que tuvimos era básicamente lo que estábamos estimando, y esto era un cálculo muy simple, aritmético. Era tomar una baja participación como la de 2003, dadas las condiciones del país, con una tercera parte del país con elecciones de gobernador. Las intermedias son de 40, las de gobernador son de 60. Este es casi un promedio aritmético de dónde iba a quedar la participación. Y esto, ¿por qué termina siendo relevante para modelar, más allá de lo que hagamos por segmentos o de lo que tenemos de explicaciones de elecciones anteriores? Porque para cualquier medición, ¿no?, de 1000 casos, asumiendo que hay 47 de participación, en términos mecánicos, que es un poco más complicado que eso y depende de filtros o de sobre qué segmentos modelemos, tendríamos que filtrar 530 casos que no son útiles contra 470 que sí, ¿no? ¿Quiénes de esa muestra de 1000 son los votantes que se van a parecer más a la población que va a ir a votar? De hecho, la mitad de la sobreestimación de 2012 tiene que ver por utilizar esos modelos, ¿no? Que en lugar de cerrarnos la diferencia entre PRI y PRD o Peña Nieto y López Obrador, en realidad nos abrieron más la diferencia, ¿no? Siempre el problema de modelar es que hay que tomar
decisiones discrecionales que funcionan para algunas elecciones y para otras más bien nos meten más error, ¿no? Pero bueno, esta es solo una pregunta. Hay otras variables proxy que utilizamos. Yo creo que de las más precisas para modelar con votante probable es la fecha de la elección. Más allá de la predisposición de ir a votar o no, si un elector no sabe la fecha de la elección, nomás no está. O sea, puede decir que ha votado en todas, jura que va a ir a votar, es lo que más le importa, pero si no sabe darnos la fecha ya cerca de la elección, quiere decir que lo más probable es que sea un no elector con buenos deseos, ¿no? Estos son los temas de hoy, ¿no? El tema de Nuevo León creo que no se ha debatido lo suficiente, creo que vamos a seguir hablando de esto, no solamente por las implicaciones que tiene en el sistema electoral, sino como tal en el problema de medición y pues un poco si hubo capacidad para ver que esto venía, ¿no? Lo que ven en la línea azul son los resultados ya como tal de las últimas mediciones, ¿no? O de lo que presentamos ya en medios como resultado de encuestas de salida y de conteos rápidos. Pero si ven, hubo un debate debate público y en números, que ciertamente esta fue la elección pues que cuestiona más el trabajo de cualquier consultoría o como gremio, si se quiere leer esto como predicción electoral. Prácticamente estábamos divididos a mitades, entre quienes teníamos al Bronco arriba, así fuera por poco, y los que lo tenían muy abajo, casos alarmantes como el de Gea-Isa, casos como el de Covarrubias. Hubo, digamos, este sí fue un tema delicado, no solamente por la distancia, digamos, que hubo, sino porque digamos, entre primero y segundo lugar, sino por la cercanía ya con la elección, ¿no? Esto es lo que va, otra vez creo que no se ha discutido lo suficiente, pero este es el caso comparable a lo que les enseñé de Gran Bretaña, Brasil, Grecia. Esta es nuestra crisis, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Nuevo León? Bueno, antes de pasar a esto, hicimos una medición postelectoral, que es donde estamos trabajando, una medición de nuestra última preelectoral. Regresamos a las casas de aquellos que nos habían respondido la preelectoral, una simulación de panel, a ver qué tanto podríamos. Estamos todavía analizando. Es interesante porque da la impresión que esto se está pareciendo mucho a 2012. Son los mismos grupos que sobreestimaron a Peña Nieto en las preelectorales. Son mujeres, es gente de ingresos altos, es mujer, de lo que tenemos hasta ahora, jóvenes, y el tema de percepción de clase me llama mucho la atención. Como decía Benny, más allá del ingreso es la percepción de clase. Los estratos altos, no solamente en la preelectoral, sino en la encuesta de salida, que es algo muy inusual. Digamos, lo que reportamos nosotros en encuesta de salida modelado era el Bronco con 5 puntos, terminó ganando por 25. Ese nivel de error en una encuesta de salida no tiene precedente, y mucho menos en Nuevo León. Para alarma, no es el único caso. Cuernavaca. Cuernavaca tenemos bien la plana, para fortuna, en la preelectoral, pero digamos, no está el gráfico aquí. Supongo que les dio un poco de vergüenza en mi oficina ponerlo, pero todo el día tuvimos a Cuauhtémoc Blanco en segundo lugar, hasta la encuesta de salida, y solamente se nos corrigió con el conteo rápido. Entonces supongo que tiene algún plurito en mi oficina porque se los pedí varias veces y no lo pusieron. Y esta es la otra, ¿no? O las otras delicadas. Tenemos bien, digamos, para fortuna tenemos bien, y de hecho bastante precisa la Cuauhtémoc, ¿no?
otra vez era de estas polémicas donde el Universal sacó algo primero, mi colega Rodrigo Galván publicó otra cosa, al final el Universal corrigió la plana, nosotros solamente publicamos una, bastante precisa para los números que había en otras mediciones. Y otra vez, parece que mi oficina no quiere ponerlas, no quiere reconocer nuestros datos, y tenemos lo mismo en esta medición. Todo el día tuvimos arriba al PRD. Un indicador siempre de esto es de qué tamaño es la no respuesta en el exit poll. Cuando se acerca a 20 puntos hay problemas. Alguien nos está ocultando, y aquí otra vez hasta el final del día se nos volteó y ya nos dio a Morena arriba. Digamos, fue de tal magnitud la crisis al interior del equipo morenista que me dijeron que me iban a cobrar la ambulancia. Porque es muy grave para un candidato que todo el día literalmente pasando aceite, ¿no? Porque no se entiende si uno viene de estas preelectorales. Otro tema polémico es el de Miguel Hidalgo, donde pues para mérito de Reforma creo que la midió bien, y nosotros hicimos el experimento de tener una telefónica y una de vivienda, y ciertamente la telefónica era como la de Reforma. Aquí es un tema, no sabemos, digamos, no tenemos todavía clara la respuesta, si fue un problema de diseño, que simplemente en la telefónica hay mayor acceso a lugares de alto ingreso, o fue un problema de, fue un problema de universo, o nuevamente fue un problema de ocultamiento de voto. Va a ser de los más polémicos. En breve les diría, lo que nos está pasando es, estamos teniendo, podemos explicar esto por segmentos, son las mismas explicaciones en realidad que les di al principio, son las mismas que a las que estamos recurriendo, pero hay una que tienen en común todas estas elecciones, que es una categoría que estamos como por crear con esta evidencia, que podríamos llamarlos candidatos antisistémicos. Ante un candidato antisistémico, la probabilidad de que el elector nos oculte su voto es muy alta. Ese es el caso del Bronco, ese es el caso de Cuauhtémoc Blanco, ese es el caso de Monreal, ¿no? Toda proporción guardada, es el caso de Alfaro, que no está aquí, pero los 6 puntos que sacó MC, básicamente 2 puntos vienen de Alfaro y todo lo que pasó en Jalisco. Lo delicado de esto es que casi siempre tenemos las respuestas una vez que ya nos pasó el tren, y que por más que aprendamos o podamos explicar qué grupos nos están subestimando, sobreestimando, qué modelo se ajustaba mejor, ya es a nivel de explicación, y el problema sigue siendo que el modelo, de estimación siempre va a ser coyuntural y va a depender de una decisión parcial o de un juicio, y eso no pasa a ser muy técnico, que digamos. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si ahora en el público quisieran hacer alguna pregunta o abundar sobre los temas aquí platicados. Si no hay nadie del público, yo quiero hacer una observación sobre lo que hablaste, que es muy interesante. No tienen que avergonzarse tanto, ¿eh? Mira, en Israel, desde que empezaron las elecciones ahí, hay en la noche los resultados reales de las casillas. Hay una muestra que ha funcionado siempre y que a lo mucho ha dado un 1% o 2% de error, para arriba o para abajo. Claro, cuando son muy cercanas las elecciones, eso puede ser error de quién ganó y qué pasó. Digo, ha pasado que te vas a dormir en la noche con Shimon Peres de primer ministro y te levantas en la mañana con Netanyahu, porque la diferencia era
Sí, más o menos, te pones bien contento. No, pierden por 1%. Pero aquí el problema fue que se hace la muestra esa, se presenta en la televisión, varias televisoras tienen siempre el muestreo, siempre hay una diferencia pequeñísima entre ellas y le pegan muy bien, porque es un muestreo sobre ya el voto propiamente dicho. Oye, en la noche dan una diferencia de 6% a favor del laborismo en la televisión, y cuando se cuentan ya todas, resulta que el Likud tiene más que el laborismo. Quiere decir que ya hay algo también que va mucho más allá, hay que ver qué demonios es, pero en la construcción de los modelos y del muestreo y de todo, aún en las mejores condiciones, se dan errores de esta naturaleza, lo cual es, es frustrante para el que se dedica a esto, pero... Sí, aquí como comentario, lo que es un poco extraño es, que este es números los que yo creo que siempre hay que cuidar o sentirnos orgullosos. Para ser un país que no tiene el voto obligatorio, tenemos altos niveles de participación, lo cual significa que la gente, por más crítica que sea o por castigo que ejerza, o no deja de confiar en el sistema electoral como un mecanismo para expresar no solo preferencias electorales, su satisfacción o no con gobiernos. Dado esto, ¿no? Sí sorprende un poco esto, ¿no? O sea, si yo ya fui, voté, confío en el sistema, voy y te miento enfrente al encuestador. Una posible explicación de esta idea de voto antisistémico o voto es que, y en eso el lector no está tan errado, es información, hay una suspicacia de para qué se va a utilizar esa información. Y es cierto que si el Bronco, si se hubiera registrado el triunfo del Bronco mucho antes, probablemente hubieran cambiado estrategias, probablemente, no sé, nosotros registramos por ahí de marzo ya el Bronco en segundo lugar, Madero nos cuestionó, nos comparó con Reforma, que entonces lo tenía en tercero. Es decir, sí, ciertamente la idea de un candidato el término otra vez antisistémico o tan alternativo puede generar reacciones de la ciudadanía en el cual parece que lo protegen y lo arropan. De hecho, la mayor parte de las mediciones preelectorales que tuvieron mayor presión más allá de los nacionales, ¿no? Que en este caso estuvimos el Universal, Reforma y nosotros, es que había mucho más confianza en los locales que nosotros. Y entonces sí hay un efecto deliberado ya de ocultamiento, no obstante que se confíe en el sistema electoral, que me parece interesante la diferencia dado los niveles de participación, ¿no? Muy interesante, Irma. Sí, Rodrigo, a ver, tú planteas, ¿no?, que los priistas finalmente no tienden a castigar, digamos, en el sentido común, que es dándole el voto a la oposición, ¿no? Es decir, más bien castigan a través de no darle el voto a la oposición. No, más bien los priistas, cuando juzgan mal al gobierno, sí castigan, y a diferencia de los otros, predominantemente dándole su voto a la oposición. El problema es que los priistas que juzgan mal al gobierno son muy pocos, ¿verdad? Entre los dos que lo juzgan mal, tienden a votar por la oposición. A ver, y hay algo, digamos, que parecería, en algún sentido, diferenciar a los priistas, ¿no?, de este chip, ¿no?, de lealtad, digamos, que pareciera no presentarse, digamos, aparentemente, ¿no?, en el resto de los votantes, ¿no?, identificados con algún partido. Pero a ver, ¿es esto un patrón nuevo? ¿Lo encuentras, digamos, en otras elecciones? O sea, yo recuerdo que pues no sé, en los últimos 10, 15 años ha habido un swing muy interesante entre priistas y perredistas, o por lo menos lo había habido hasta hace algún tiempo. Es decir, tú veías, digamos, dónde el PRI había perdido más, ¿no?, y veías que finalmente se habían pasado, ¿no?, al PRD. Sí había un intercambio interesante. ¿Habrá cambiado eso? Es decir, me pregunto si este patrón, digamos, de mucha lealtad y después, digamos, es nuevo o no.
¿no? Y finalmente, digamos, Paco, esta cuestión de, a uno piensa que el clima de violencia en México, ¿no? Y de desconfianza hacia las instituciones en general, el gobierno, el partido, ¿no? Pues finalmente también impacta las encuestas, ¿no? O sea, tienen dudas sobre cómo se va a utilizar esta información y para qué sirve, etcétera. Pero si este es un fenómeno como un poco mundial, ¿no? Digamos, ¿cuáles son un poco, además de esta idea de los antisistémicos? Te lo digo porque piensa en Gran Bretaña, o sea, los laboristas tan lejos de ser, ¿no? Antisistémicos. O sea, a lo mejor esa explicación cuadra en México, pero es un fenómeno mundial, digamos, que no me llama la atención porque tendríamos que buscar explicaciones, digamos, de otra naturaleza, ¿no? Bueno, no sé si alguien quisiera decir algo más, si hubiera, por favor. Bueno, yo quiero relacionar el voto de castigo nulo, que muchas veces el partido en el poder, mediante una estrategia de retomar esos votos, pues viene el clientelismo, ¿no? Por eso a lo mejor muchas veces no se refleja esa inconformidad que tiene la ciudadanía por el por el partido que gobierna, porque a la gente se le olvida. La gente vende el voto, ¿no? La misma necesidad. Y bueno, en una conferencia apenas que fuimos del INE decía que precisamente mientras las condiciones de pobreza no cambien en México, pues seguiremos teniendo ese clientelismo, ¿no? Que influye precisamente para que no se manifieste tanto ese voto nulo o ese voto de castigo. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí. Si quieres. Sí, yo creo que el otro de los problemas que tenemos es que las explicaciones son muy distintas para cada elección. Es muy difícil. Lo que dices de los temas de inseguridad en México, ahí no siempre impactan tanto lo electoral, es decir, impactan mucho más programas clientelares ¿no? cuando se polarizan mucho las elecciones y hay alguna implicación de que la gente nos revele su preferencia electoral. El tema de inseguridad más bien nos está pegando en otras variables como medir inseguridad, porque de hecho todas las mediciones, incluidas las de INEGI, que reporten niveles de percepción de inseguridad o seguridad, están subreportando la inseguridad, porque por definición no vamos a los lugares inseguros, ¿no? Entonces solamente se entrevista en lugares, o sea, se sustituyen todas aquellas secciones o casillas que son problemáticas y entonces se va a lugares donde sí puedan entrar a los encuestadores, lo cual ya nos está creando un sesgo, ¿no? Ahí sí tenemos problemas. Okay. Bueno, dos cosas. Una, la cuestión de las lealtades, pues sí es muy interesante, sobre todo de cambios de lealtades. Yo diría dos cosas. Una, más que pensar a nivel individual, lo que se esperaría teóricamente es esto. Cuando un priista está descontento con su gobierno, por ser priista usualmente significa odiar a los otros partidos, es fútbol, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los identificados de los otros partidos, o sea, no hay identificados del PRD que te digan, pero el PRI es lo máximo, o el PAN también me encanta, o sería raro el caso, ¿va? Quien tiene una fuerte identificación con el PRD suele tener muy mala opinión de los otros partidos, suele haber gente rara, ¿no? Pero nadie le va a las Chivas y a la América, digo, siguiendo con la metáfora. Entonces, ¿yo qué esperaría cuando un priista juzga mal el desempeño del gobierno? Yo esperaría que fuese más propenso a abstenerse o anular, dada la aversión hacia los otros partidos, ¿verdad? De quienes yo esperaría que se comportaran según el modelo del voto retrospectivo, es decir, que si castigan al gobierno, premien a la oposición, pues es de la gente que está libre de estos juicios de valor sobre los partidos, es decir, los independientes, ¿verdad? Yo, y sin embargo, ni en un caso ni en otro observo eso, ¿verdad? Los independientes sí castigan
pero no, pues son como decía este analista, ¿verdad? No quieren premiar a nadie, ¿no? Y los priistas castigan y castigan cambiando de lealtades. Creo que vale la pena explorar dos grupos de independientes. Yo los llamaría así, independientes neutrales, es decir, su opinión hacia los partidos es neutra, ni buena ni mala. Y hay otros independientes antipartidistas, ¿verdad? Porque son independientes, odian a todos por igual. Y son distintos. Creo que estos, así como hipótesis, estos independientes antipartidistas serían los más propensos al modelo entonces a quien premio, ¿verdad? Les da la repulsión moral. Creo, esto es una hipótesis, habría que... Y bueno, y a medida que se extiende el antipartidismo, ¿verdad? Pues es un fenómeno cada vez más generalizado y hay políticos que se benefician de ello, tiene impacto en las encuestas, ¿verdad? Pues el tema Bronco, etcétera. Pues yo creo que este modelo antipartidista o este independiente antipartidista va a tener más peso que el neutral, ¿verdad? Entonces yo espero menos voto de castigo, si fuese ese el caso, dado lo que estamos viendo. Ahora, en términos de cambios en el tiempo, no sé a nivel de distritos, de individuos, pero sí a nivel de distritos, lo que yo observo es esto. En la gráfica que les presentaba, el PRI perdió muy poquitos distritos de los que se esperaba que ganaran según historia electoral y no hay patrón. Los perdió fueron muy poquitos y los perdió por igual, entre sobre todo el PRI, el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano. Básicamente, esto es más o menos por igual. Pero lo que sí vemos es que el PRI ganó muchos distritos de los que no se esperaba por historia electoral que ganaran, y eso fue mayoritariamente a costa del PAN, ¿verdad? No traigo gráfica, pero si la vieran sería muy impresionante. El PAN perdió muchos distritos en los que históricamente era fuerte en favor del PRI. Entonces este intercambio que dices se dio así, el PRD no participó. ¿Por qué? Porque en esta elección lo novedoso pues es todos los distritos que perdió a costa de Morena, ¿verdad? Todos los de los 14, no sé cuántos distritos que ganó Morena, 13 eran fuertes del PRD, ¿verdad? Entonces nada más clientelismo, yo me iría un poquito más, trataría de ir un poquito más. El clientelismo es una relación compleja entre el cliente y el patrón, que tiene un componente bastante afectivo, ¿verdad? Sobre todo el broker es padrino del hijo de uno, ¿verdad? Trae servicios, o sea, no es lo mismo el clientelismo que la coerción, ¿verdad? Quien va a votar un partido por la relación clientelar no necesariamente querría votar por otro, es una relación que le conviene, ¿verdad? Por eso es tan difícil combatir el clientelismo frente a fenómenos más obvios como la coerción. Vas con todo. No solamente decir que el clientelismo en ciertas ocasiones tiene más importancia y en otras ocasiones tiene menos, porque lo que no hubiera habido alternancia, por ejemplo, en muchos estados de la República y en el país, si el clientelismo funcionara de la manera tan eficiente como algunos consideran que funciona. Hay veces funciona, hay veces no funciona. Digo, en aquellos lugares donde el PRI tradicionalmente, los sindicatos y que este, que el otro y que los maestros en su momento, pues según esa teoría el PAN no debería haber ganado las elecciones del 2000, ni en 2006 tampoco. Digo, todo esto tiene... Por un lado, es muy cierto, hay que reconocer lo que tú dices, es muy importante reconocerlo, porque entre otras cosas, eso explica parte de los errores que se dan en las encuestas. Porque obviamente después de que hacen las encuestas y todo eso, y en los días cercanos a la elección, es cuando se da una actividad particularmente fuerte de la cosa clientelista que puede tener un impacto en los márgenes. Basta con que tenga un 5% o 10% de éxito para que pues cambie bastante el resultado. Y eso es por supuesto muy difícil de predecir de antemano, aunque tienes una idea quién tiene las mejores redes. Y nosotros sabemos que por lo menos en lo que toca al voto duro y a la capacidad clientelista, pues hay
un partido que en particular ha sido fuerte, hegemónico muchos años, muy presente en todas partes, etcétera, y los demás partidos menos, aunque también le entraron fuerte. Quiero decir, en el DF la izquierda y en otros lugares el PAN, que cuando han tenido el poder, pues han establecido estas redes de clientela que no siempre los vas a reconocer en la encuesta. Y entonces, pues la encuesta te va a dar resultados que pudiesen ser un poco inesperados. Entonces, no nomás es la cosa de lo inesperado del antisistémico, sino que hay también esta otra parte, ¿verdad?, que no necesariamente trabaja en la misma dirección. De hecho puede equilibrar un poco el carisma o la atracción del candidato antisistémico, y esas son cosas que, bueno, pues que convierten lo nuestro en no exactamente lo nuestro, me refiero a la actividad política y al comportamiento político, en una ciencia totalmente exacta, ¿no? Entonces, habla uno de probabilidades. Isaac. Sí. Abonando lo que decía Rodrigo, también habría que distinguir de los independientes la participación de los independientes. Hay independientes que sí tienen una probabilidad alta de participación, mientras que la mayoría de los independientes no participan. Entonces, si pensamos que esos independientes que participan son los menos, el voto de castigo que esperaríamos de esos independientes, pues bueno, es muy pequeño, dado que son pocos esos electores que asisten a las horas realmente a participar, ¿no? Sería... Fuera de cuando participan. Es decir, en ciertos momentos o ciertas elecciones o con cierto candidato, es muy posible que esos que llaman los independientes que no participan, cuando aparece alguien como el Bronco, de repente sí participa, ¿no? Y ese es el... Muy bien. Dicho esto, siendo la 1 de la tarde, le agradezco muy enfáticamente a nuestros invitados, gracias por participar en esto, y también al público les agradecemos muchísimo su presencia, espero que les haya sido de provecho. Nos vemos a las 3 de la tarde, quien quiere estar. La segunda mesa va a tratar sobre un análisis del desempeño de las autoridades electorales. Van a estar Maestro Rico, Irma Méndez, José Tronco y Víctor Alarcón. Muchas gracias.